Israel, como todos sabemos, se encuentra ahorita en la zona territorial que se conoce como Gaza y que en el Antiguo Testamento se llamaba Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos modernos del siglo XXI, Filistea era la época donde vivían los gigantes. Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Sus hermanos vivían en la zona donde está ahorita el territorio de Gaza. Israel se encuentra ya al norte, en la frontera con Egipto, en la ciudad de Rafah, donde se esconden más de 40,000 grupos, 40,000 terroristas del grupo Hamas. Y pues ahorita ya les contestaron el fuego de la parte del norte. Los de Hezbollah van a abrir 2 frentes de batalla, lo están condenando la Corte Internacional. Se han unido naciones para condenar a Israel de que los palestinos necesitan 2 estados. Y vimos un mundo muy confundido porque antier Rusia manda 3 buques de guerra y un submarino nuclear a Cuba. 3 buques de guerra y el submarino Qassam, que es el submarino más moderno de la época del siglo XXI, y es el submarino que es indetectable. O sea, tiene una tecnología impresionante donde está, nadie puede detectar dónde se encuentra. Lo único que sabemos es que ya llegó a Cuba con 3 barcos destructores. Esta misma situación sucedió en 1961-62, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, de la Unión Soviética, mandó misiles a Cuba, a Fidel Castro. Y cuando el presidente John Kennedy descubren por los satélites que había misiles apuntando a Estados Unidos, pues Kennedy le dio un ultimátum a Nikita Khrushchev: o lo sacas o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en que el mundo estuvo en peligro de una Tercera Guerra Mundial. Y ahora este mes es la segunda vez. China está a punto ya de invadir Taiwán y está el continente americano completamente bajo el control de Irán. ¿Sabían ustedes eso? Los países sudamericanos se encuentran bajo el control de Irán desde hace 12 años. Europa, si Erdogan, el presidente de Turquía, renuncia a la OTAN, entonces se queda Europa sin ejército, porque es el ejército más grande que tiene ahorita Europa. Ya renunció Inglaterra a la Unión Europea, renuncia Turquía, queda Europa como un pollito, como un patito feo, sin Estados Unidos y sin Rusia. Todo está acomodado y todo tiene una relevancia, nada es por accidente, nada está sucediendo por coincidencias, todo se está acomodando, todas las piezas del rompecabezas de este libro están poniéndose en su lugar, donde aquí se nos muestra con siglos de anticipación qué es lo que está pasando, qué sucederá para que tengamos paz, para que sepamos que nuestra vida es muy corta, que el mundo está completamente corrompido ya no hay democracia, ya no hay libertades, ya no hay moral, las filosofías están completamente derribadas, ya no hay un objetivo principal para perseguir más que las locuras, yo le llamo las marihuanadas del Foro Económico Mundial, que van a producir dioses, una super raza humana con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y la genética. Aquí en este mundo nos encontramos tú y yo. Y si le agregas las redes sociales, las miles de mentiras diario, en internet, en Instagram, en todos lados, que esto, por acá, llegan los jóvenes, no saben si es verdad, si no es verdad, si es verdad, si es melón, si es sandía, etcétera, etcétera. Y hay una confusión y una desorientación, pero esto no debe suceder en los que seguimos a Jesús. Y si tú perteneces a ese mundo desorientado, corrompido, donde ya ha llegado la depresión a tu vida, la falta de ánimo,
¿Ya para qué? Como dice mi tierra, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Aquí muchos, ya viene Jesús, ¿ya para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? Si tú esas personas es simplemente porque no te conectas a la red verdadera, pero tú no tienes ganas de informarte, te vas a hundir. Vas a seguir oyendo las voces de estudiantes, maestros, comentaristas de televisión, del radio, que no saben ni lo que están diciendo. Y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. Muy bien. En Daniel capítulo 12, voy a usar este versículo una vez más. Hace 2600 años se nos da una advertencia. Hace 2600 años el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, capítulo 12, versículo 4, 9 y 10. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro. ¿Hasta cuándo? Cuando vean ustedes el tiempo del fin, importantísimo. Es una frase que se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No se refiere al fin de la iglesia, se refiere al tiempo del fin de la historia de Israel. Porque la iglesia, el fin de la iglesia, el tiempo del fin de la iglesia, termina con el arrebatamiento o con el rapto. El momento en que desaparezcamos millones de personas del mundo, la iglesia ya no está en el mundo. Dios regresa otra vez y toma las piezas antiguas que es Israel y las pone en el tablero, que es todo el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que Dios pone a las 7 iglesias con los candeleros y le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de estas. Apocalipsis 1:19. ¿Cuáles son después de estas? Después del capítulo 2 y 3, que son las iglesias. Y entre el capítulo 4 y 19 del Apocalipsis no aparece la iglesia. Cuando veas la palabra santos en el Apocalipsis, son los que se convierten en el tiempo del anticristo. Y los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Y va a haber 144,000 judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu, que van a predicar y van a terminar lo que la iglesia fracasó. Porque la iglesia va a terminar en la apostasía. Hace unos momentos estamos platicando aquí los pastores, es impresionante lo que se está predicando en las iglesias, en las redes. Es increíble lo que se está diciendo. Y la gente todo lo absorbe, todo se lo come, todo lo mastica sin discernir qué es verdad y qué es mentira. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué? Porque no le interesa a la mayor parte del pueblo de Dios irse con Jesús. Y muchos de ustedes, cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, vas a lamentarte, vas a llorar, te vas a jalar los pelos. Era cierto, era cierto, era cierto. Te vas a tener que quedar y enfrentar un mundo como no te imaginas, el terror y las cosas que van a suceder. En el versículo 9 y 10, el ángel le dice a Daniel, después de que no abran estas palabras hasta el tiempo que es del fin, respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Versículo 10, muchos limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿eres tú entendido? ¿Entiendes qué está pasando? ¿O formas parte de los miles de protestantes allá en las calles del río hasta el mar, Palestina sea libre, sin ni siquiera saber de qué río se refieren? Unos contestaron que el río Bravo. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Y que sean miles de estudiantes de Harvard, de Yale,
de Columbia, de Princeton, de Oxford, que se involucren, que hoy estos estudiantes en esas universidades, me imagino que tienen un coeficiente intelectual más allá de lo normal para estar en esas universidades tan caras y tan difíciles que te acepten, y tendrían un poco más de entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y nos sorprendemos ahora actualmente. Les recomiendo, grabé ayer una conferencia llamada "Los estudiantes aceptando el Islam". Ya está en el YouTube, la hicimos en vivo, hemos tenido miles de vistas. Y aquí explico claramente por qué los estudiantes han sido engañados. Tenemos que informarnos, hermanos. Tenemos que meternos y tener esta información para saber qué es lo que está pasando. Muy bien. Veamos la amenaza de las ideologías y metas del Islam. A los que no han tenido la intención o el tiempo o la flojera de meterse a escuchar las conferencias anteriores donde hemos explicado de la A a la Z, es importante que recuerden que la Biblia nos enseña que el gobierno futuro del anticristo va a estar formado por 10 naciones. ¿A dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la meta a donde la Biblia termina? La Biblia termina en Apocalipsis 13, diciéndonos hace 2000 años que va a venir un gobierno globalista, un orden económico mundial, religioso y político gobernado por un dictador. Ahora bien, antes del siglo XXI no habían las posibilidades ni la tecnología que tenemos actualmente para que esto sea una realidad. Pero hemos alcanzado en el siglo XXI una tecnología tan elevada dentro de la misma genética, física y matemáticas, donde todo esto lo están usando para poder desarrollar un gobierno global, donde es posible ya es posible que un solo hombre gobierne el mundo, gracias a la tecnología que el mundo tiene. Todavía el siglo pasado era imposible. Estábamos en el siglo pasado con los satélites de comunicación, el iPad, las computadoras, el internet se inventó, etcétera, etcétera. Pero este siglo, estos últimos 24 años del siglo XXI, ha progresado la tecnología de una forma impresionante. Entonces, la Biblia profetiza que se van a unir 10 naciones islámicas, dirigidas por un hombre llamado el Anticristo, y que el Islam va a llegar a conquistar la mayor parte del mundo. Actualmente, un botón de muestra, el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, que son las naciones que forman el Reino Unido, hay más mezquitas musulmanas que iglesias católicas o cristianas. Más de 10 ciudades del Reino Unido, los alcaldes son musulmanes. Obligatorio ahorita en Inglaterra y en el Reino Unido enseñar en las escuelas el Islam. Y además el idioma o el lenguaje arábico. En Francia, en Inglaterra, ya no saben qué hacer con la migración islámica. Ayer, rodearon la Casa Blanca en Washington. Ayer, miles de personas se disfrazan y se ponen las cachuchas, ¿verdad? Y las bandanas del grupo terrorista de Hamas, increíble. Rodearon la Casa Blanca, incendiaron quién sabe qué tantas cosas, y el presidente Biden ordenó al servicio secreto que se replegaran y los dejaran, que tampoco interviniera la policía. Cuando en un gobierno sucede esto, donde el gobierno no entiende que fue puesto por Dios para detener el crimen, el robo, los secuestros, las violaciones, y garantizar a los ciudadanos que vivamos en paz, bajo libertades, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno no hace eso, entonces viene la anarquía.
La anarquía es el resultado de la falta de leyes, porque ahora ya no hay leyes, ya la democracia se acabó, el capitalismo se acabó, el libre mercado se acabó. Ya no hay absolutamente nada en lo que la sociedad se sostenía desde judeo-cristiana, hace más de 2000 años. Todo a nuestro alrededor estamos viendo cómo se derrumba todo comienza a derrumbarse, a caerse, no hay valores morales, no hay códigos, no hay de conducta. Cada quien hace lo que le da la gana. Y cuando sucede esto, todo el pueblo, todos nosotros, los seres humanos, comenzamos a percibir entre nosotros, en nuestro sistema cognitivo, la frustración, unas ganas de justicia, unas ganas de protestar, frustración, amargura, incertidumbre, miedo. Y le agregamos a eso todavía que las cadenas masivas de comunicación, y ya viene la gripe aviar, y ya viene la pandemia, y 10,000 metros por acá como lo que pasó en la pandemia, y esto y esto y el otro, y esto y el otro, y ahora vienen vampiros y en la noche te van a picar. Nos tienen así, ¿verdad? Y ya viene esto, y se murieron aquí en México, y el primer caso de esto aquí, por aquí, y estamos así, por todos lados hay una propaganda, hay un programa para poder mantener a la gente bajo el miedo, que es deliberado, a propósito, porque mientras más miedo, más débil es tu sistema inmune. ¿Sabías eso? Que si algo te debilita el sistema inmune, es el miedo. Un mundo de mentiras. Y esto todo es, vuelvo a repetir, detrás hay un programa, entendámoslo, seamos entendidos, hay un programa satánico para matarnos. El diablo vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo. Veamos actualmente por qué Irán. Tenemos que entender esto. Se ha convertido la nación de Irán, que de acuerdo a la Biblia, lo hicimos ahorita en la conferencia pasada, va a ser una de las naciones principales del anticristo. Aparece en Ezequiel 38, 4 y 5 con el nombre de Persia. Entonces cuando veas Persia en el Antiguo Testamento es Irán, porque en 1935 le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. Entonces Irán se ha convertido en el centro, en el timón, en el corazón de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Antes de que Hitler en 1939 iniciara la guerra invadiendo Checoslovaquia y Polonia, Hitler tenía un amigo íntimo que se llamaba Al-Husseini, con doble S, de Samuel Husseini. Este hombre era reconocido como uno de los califas en el Medio Oriente, con muchísima influencia. Y fue Husseini, antes de los nazis, que comenzó a convencer a Hitler a exterminar a la raza judía. Vino la Segunda Guerra Mundial y pues no lo lograron, aunque mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera, etcétera, y en otras naciones. Y terminó la Segunda Guerra Mundial y Husseini continuó viviendo porque Hitler se suicida y Husseini conoce a Yasser Arafat, un árabe al que lo convence de que él tiene que continuar con la meta que no pueden permitir de ninguna manera el Estado de Israel. Tenemos que acabar con los judíos. Entonces se muere Husseini y Yasser Arafat funda el movimiento para la liberación de Palestina, la PLO, Palestina, Movimiento de Liberación, y Yasser Arafat se convierte en el terrorista más grande del siglo pasado y funda Arafat la yihad y funda Hamas, que la palabra Hamas significa violento. Entonces este movimiento inicia en 1972 del siglo pasado, van a las Olimpiadas en Múnich, en Alemania, infiltran el campo olímpico
y secuestran a todos los atletas judíos. 1972, las Olimpiadas en Múnich, Alemania. Los secuestran ahí mismo en el campus de las Olimpiadas. Rodea la policía todo el campus donde estaban los atletas guardados. En 4 o 5 habitaciones estaban los terroristas. Piden un helicóptero, se los dan por fin, porque comenzaron a matar a los atletas judíos, y cuando suben el helicóptero los matan a todos. Este movimiento se llamó Septiembre Negro. Es el primer grupo terrorista del siglo pasado, Septiembre Negro, antes de Hamás. Y entonces Yasser Arafat es invitado, porque en el 79 los ayatolas de Irán ya se habían constituido como los líderes terroristas en el Medio Oriente. Invitan a Yasser Arafat y le dice: tráeme un grupo de Gaza, de jóvenes, tráelos a Irán y los vamos a entrenar. Y ahí en Irán se entrenó el grupo terrorista Hamás. Ya que los entrenaron, porque dijeron: es que ustedes junto a Israel no pueden tener un gobierno civil, porque el gobierno civil se instituyó en 2007 del siglo XXI, y el gobierno se llamaba Al-Fatah con Mahmoud Abbas como presidente. Pero Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, aunque ya de adorno, viene el grupo entrenado por Irán, le quitan el gobierno civil y se convierte el grupo terrorista de Hamás en el gobierno de Gaza. Y comienza el mundo a mandarle billones de dólares a Gaza para los palestinos, y el grupo de Hamás lo invierten en 750 kilómetros. 750 kilómetros. Gaza tiene 50 kilómetros de largo. Fíjate lo que estoy diciendo. El territorio de Gaza tiene 50 kilómetros por 10 de ancho. 750 kilómetros, un nido subterráneo debajo de Gaza, pero de todos los hospitales, de todas las escuelas, de todos los kinders y de todas las familias que tenían niños pequeños. De estos billones de dólares los invierte en una subestructura impresionantemente moderna, con aire acondicionado. Había túneles donde un coche cabía entero. Mientras los líderes de Hamás se van y compran sus casas en Qatar, de 6 millones de dólares. Y su objetivo es el siguiente: vamos a matar judíos para provocar que nos contesten los miles de cohetes que han seguido echándoles desde 1950, los 50, 60 del siglo pasado. Y cuando nos manden cohetes, vamos a sacar que mataron niños y civiles y hacernos víctimas para que el mundo se compadezca y odien a los judíos. Bueno, desde entonces todo esto ya lo tenemos bien descrito en las conferencias antiguas. Vean ustedes, y vamos a hablar rápidamente de estas organizaciones, porque el conflicto en Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al otro día, 15 de mayo, esto fue el 14 de mayo del 48, el 15 de mayo lo atacan 3 naciones a Israel: Egipto, Jordania y Siria. No pueden con los judíos, los vuelven a atacar en 1956 por el pleito del canal de Suez. El presidente Abdel Nasser de Egipto provoca la guerra y tampoco los pueden derrotar. Israel otra vez sale de vencedor. 1967, la tercera guerra. Se juntan ahora todas las naciones árabes para poder exterminar al pueblo de Israel de una forma milagrosa. Los judíos se suben a sus F-35, acaban con la aviación de Egipto, con la aviación de Jordania, con la aviación de Siria. En 4 días no había aviones enemigos. Los judíos avanzan hacia la península del Sinaí, toman la península del Sinaí, las colinas del Golán, y por primera vez en la historia recapturan la ciudad de Jerusalén para que se cumpliera la profecía bíblica. Como no pueden tampoco las 5 naciones árabes sacar a si tú ves a Israel es como el estado de Virginia en Estados Unidos, es un puntito en medio de 22 millones de árabes. Como no pudieron,
volvieron a atacarlos 1973, la guerra de Yom Kippur. Los judíos vuelven a ganar. Y entonces se juntan Arafat con todos los líderes y dicen: ¿qué vamos a hacer? Por la guerra, imposible sacarlos, aunque somos 10 veces más que ellos, no los podemos sacar. No entendemos qué está pasando. Ya sé, dice Arafat, vamos a armar grupos pequeños, terroristas, en el mundo entero, para provocar a través del miedo y la incertidumbre y atacarlos de diferentes frentes, porque ya como naciones no podemos contra ellos. Formaron Hamas, vele apuntando. Después Irán entrenó a los miembros de su guardia revolucionaria y le pusieron el nombre de Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Después vino Al Qaeda con Osama Bin Laden, que lo mataron, ¿verdad? Un grupo de Navy SEALs, un grupo experto en Estados Unidos lo fue y lo mató allá. Entonces tenemos Hamas, Hezbollah, Al Qaeda. Después vino ISIS, aprovechándose la guerra civil de Siria. Después vino la Jihad palestina. La palabra Jihad significa guerra santa. Siempre que oigas tú la palabra Jihad, es guerra santa. Después vino el grupo de Al Qaeda, que dirigió Osama Bin Laden. Y así vemos nosotros que tenemos a los Houthis finalmente en Yemen, en la península arábica, junto al Golfo Pérsico, que están controlando actualmente el Mar Rojo. El Mar Rojo está junto a Egipto, y el Golfo Pérsico, que son los dos, uno es el Mar Rojo y el otro el Golfo Pérsico. Es importante checar de vez en cuando, no solamente dónde está Toluca. Hay que meternos de vez en cuando los mapas y poder ver en qué mundo estamos viviendo. Y cuando hice estas conferencias con la Biblia, llega a tu casa, abre el mapa y chécale, métete, profundízate, involúcrate, para que tengas entendimiento de lo que está pasando. El Golfo Pérsico, que está en la península arábica, donde está Kuwait y están todas estas estados, Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes, está Irán en la mera punta casi, controlando los barcos, porque ahí se transporta el 35% del petróleo del mundo. Entonces, tanto en el Mar Rojo junto a Egipto como el Golfo Pérsico lo están controlando los Houthis, que es el último grupo terrorista que Irán ha entrenado. Ahora, muy bien, veamos por orden. La Organización para la Liberación de Palestina fue creada, repito, desde antes de Arafat, pero oficialmente en 1964, con la intención de convertirse en el primer instrumento para exterminar, aniquilar, borrar del mapa a la nación de Israel. Para obtener estas metas, desarrollaron tácticas terroristas como las que les mencioné. En el 72 invadieron, ¿verdad?, la Vía Olímpica en Múnich, Alemania, y después continuaron con otras. Tenemos en segundo lugar a Al Qaeda. La palabra Al Qaeda significa la base o base militar, que es lo que ellos quieren dar a entender. Y su meta fue principalmente de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un hombre multimillonario de papás. Eran papás millonarios, y esto se le reconoce, se le da un poco de crédito a Osama Bin Laden por esto. Porque él no quiso las riquezas de su familia en Arabia. Él dijo: no, es que yo tengo que pelear y estaba completamente también concentrado, tenemos que matar a los judíos. Pero Osama Bin Laden, que se convirtió en el estratega de la destrucción el 11 de septiembre del 2001 de las 2 torres gemelas de Nueva York, Osama vio que para poder conquistar el mundo y tener el control de todo el Medio Oriente, ¿quién estaba ayudando a Israel? Desde el 48, ¿qué nación lo ha ayudado? Estados Unidos. Entonces, Osama Bin Laden se enfocó a mandar grupos terroristas a Estados Unidos. El 11 de septiembre, 19 musulmanes árabes radicales
se montaron en 4 aviones comerciales, se fueron contra 2 torres comerciales, otro contra el Pentágono y otro no llegó a la Casa Blanca porque se cayó en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque los tripulantes impidieron que los secuestradores llegaran a la Casa Blanca. Murieron casi más de 3.500 personas en el primer ataque terrorista del Islam en Estados Unidos. Y desde el 11 de septiembre del 2001 de este siglo a nuestros días, nadie sabía quién era Irak, Siria, que Osama Bin Laden, que el terrorismo, que por aquí y por allá. Comienza, Estados Unidos despierta una realidad. No somos vulnerables, pero somos vulnerables, perdón. No somos invulnerables. Con el ejército que tenemos y todo, nos sorprendieron y mira nomás, casi llegan a la Casa Blanca y acaban con la cuartel general del gobierno norteamericano. Entonces el presidente Bush inicia la guerra contra ellos, matan, ya sabemos, a Osama Bin Laden, y Al Qaeda mantiene la visión del califato y comienza Bin Laden a anunciar que viene el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? La palabra Mahdi significa el guía o el Mesías, porque de acuerdo a la tradición de los islámicos, de los chiitas, porque el Islam se divide entre chiitas y entre sunis, y los chiitas creen que viene un hombre que va a llegar al Medio Oriente como el califa, que para nosotros va a ser el anticristo. Y este hombre tiene que aparecer después de una guerra sangrienta, donde el Medio Oriente va a resurgir esta figura de un Mesías musulmán, mostrándole al Islam que Él es el Salvador del mundo, que para nosotros va a ser el anticristo. De esto hablo bastante en la conferencia anterior. Vemos nosotros en tercer lugar, después del Hamas y Al Qaeda, a la Yihad Palestina Islámica. Este grupo militante islámico tiene sus cuarteles en Damasco, en Siria, donde gobierna los Assad, que es una generación, esta es la tercera generación de Bashar Assad, de hombres que tienen el control de Siria y donde Rusia tiene la única base naval en el Medio Oriente. Entonces, Siria para Putin es algo estratégico porque es la única base en Siria que da al Mediterráneo. Y por lo pronto, Rusia tiene que tener barcos de guerra en el Mediterráneo y los tiene en Siria, porque Siria está junto al mar Mediterráneo. Entonces, esta es la razón por la cual nunca han podido con Siria, ni han permitido que destruyan a Siria, porque tocar a Siria es tocar a Rusia. Y así entendemos por qué actualmente ni siquiera Israel ha podido bombardear más que zonas de Damasco alrededor y otras ciudades cuando hubo la guerra civil contra ISIS, pero jamás se van a meter con el gobierno porque entonces sí viene una tercera guerra mundial. Pero a todo esto nos estamos acercando con mucha velocidad. En cuarto lugar, ISIS. La palabra ISIS significa Islamic State of Iraq y Siria. O sea, son las siglas del Estado Islámico de Irak y de Siria. ISIS ha sido uno de los más crueles de todos los grupos terroristas hasta que ahora jamás les ganó. Con la matanza del 7 de octubre del siglo pasado, jamás se llevó el premio de los más sanguinarios, los más crueles, los más desalmados. Los nazis parecían Pinocho con lo que hicieron los de Hamás en los kibbutz de Israel. Entonces, sí, ISIS, surge un líder entre ISIS y él dice que él es el Mahdi, o que creían que era el Mahdi. Y entonces este líder en ISIS dice así: bueno, si nuestro Mesías que estamos esperando los musulmanes, eran chiitas también, islámicos chiitas, tiene que venir una guerra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a provocar en el Medio Oriente una guerra, fue lo que dijo ISIS. ¿Y saben lo que hicieron? Mataron a un piloto japonés, a un piloto de Francia, a otro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y los metían en las jaulas, los quemaban con gasolina, secuestraron de todas las nacionalidades, y el mundo comenzó a preguntarse:
¿Cómo puede este grupo terrorista echarse al mundo entero? O sea, no solamente están matando judíos y americanos, están matando filipinos, están matando franceses, están matando italianos, etcétera, etcétera. Y los formaban en la playa, los vestían de naranja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Y les ponían un cuchillo aquí. Y ellos, la religión del Islam es la única religión que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 23, chécalo, Apocalipsis 23, dice que el anticristo va a usar la decapitación. Cada vez nos corroboramos más de que el próximo gobierno es un gobierno islámico global. Entonces ISIS comienza a matar a todos y lo estaba haciendo porque no entendía el mundo occidental que ellos a propósito querían que las naciones se les vinieran encima. Sí, querían que los bombardearan para provocar esa guerra, porque de esa guerra surgiría el Mahdi. Y si este líder que surgió, ya se me olvidó cómo se llamaba, sobrevivía, entonces lo iban a adorar como el Mahdi y para nosotros sería el anticristo. Bueno, pues surgió en Estados Unidos el presidente Trump y el presidente Trump les declaró la guerra a ISIS y lo sacó del Medio Oriente. Se fueron, ahorita están en Afganistán y todos los grupos de ISIS eran los sobrevivientes de la guerra de Saddam Hussein. Eran todos los generales que sobrevivieron cuando mataron a Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Ahí mismo en Irak lo mataron, lo encontraron 2 metros bajo tierra, todo barbón lleno de piojos. El gobierno de Irak lo ahorcó, lo juzgaron, lo ahorcaron. Pues los que sobrevivieron de sus carniceros sobrevivientes formaron el grupo de ISIS y se fueron ahorita a Afganistán. Vamos a ver, ¿quién está en Afganistán ahorita? Los talibanes, tus maestros de hebreo. Está ISIS y están los de Al-Qaeda. Al-Qaeda muere Osama bin Laden, se van a Afganistán. ISIS mueren algunos, se van a Afganistán. Se van con los talibanes y ahorita Afganistán lo abandona Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando salió el presidente Biden? Yo grabé un video sobre eso, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Por qué abandonó Estados Unidos Afganistán? Y dejaron en Afganistán 6 billones de dólares en armamento Estados Unidos. Y en 2 días los talibanes conquistaron la nación de Afganistán, sacaron a Estados Unidos y se convierte Afganistán hasta este momento en el cuartel general del terrorismo internacional. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de Ezequiel 38. Afganistán y Pakistán formarán parte de las naciones del anticristo también. ¡Qué increíble! Cómo las piezas del rompecabezas se comienzan a acomodar por todos lados. Entonces Trump saca a los de ISIS, los que sobreviven se fueron para allá y ahorita queda nada más Hamas, queda Hezbollah, quedan los Hutis y quedan la Yihad Islámica que están en Afganistán con los talibanes que están esperando rearmarse para poder atacar a Estados Unidos, que esto ya no tarda en cualquier momento. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos nosotros que Hezbollah, que es el partido del pueblo del Líbano, le dicen al presidente del Líbano: usted se me queda ahí de adorno y usted no va a hacer nada, aquí mandamos nosotros. Lo mismo que hicieron los de Hamas en Gaza, a Mahmoud Abbas, al presidente: usted se queda aquí y nosotros vamos a gobernar. Entonces vemos que Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas. Todos con el mismo objetivo: exterminar al pueblo de Israel y a Estados Unidos. Y cuando vemos que esto aumenta cada vez más, como ayer rodearon la Casa Blanca para incendiar y el presidente ya no quiere hacer nada porque las elecciones vienen y quieren que él quiere que hasta los de Hamas voten por él, ¿verdad? De lo loco que está el presidente de Estados Unidos, nos damos cuenta a la locura en la que el mundo se encuentra. Hezbollah es fundada en 1982 y comienza en Beirut y en Francia en el 83, matando 300 personas en el primer ataque terrorista. El líder de Hezbollah se llama Hassan
Nasrallah, con un ejército de más de 150,000 soldados, con más de 500,000 de cohetes y balísticos, algunos ya parece con cabezas nucleares. Y el futuro profético nos muestra claramente que hemos llegado al final de la historia. Esto en Israel no se va a parar. Ahorita ya nadie puede viajar a Israel. Ahorita ya no puede ir nadie al Medio Oriente. Ahorita Europa está en un caos económico tremendo. Este año es probable, casi hay un 80% de probabilidades que el dólar sucumba. Ya no va a ser la moneda que rija el petróleo en el mundo. Desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar es la moneda con la que todas las naciones compraban el petróleo. Ahora ya se juntaron los de BRICS, que son Brasil y Sudáfrica, etcétera, etcétera, con otras naciones. México ya se unió al BRICS también, se quiere unir también al BRICS para poder derribar al dólar, junto con Rusia, China, etcétera, etcétera, Irán, Corea del Norte, la India y todas las naciones del Oriente, un hemisferio como un gigante contra Europa y Estados Unidos. Están así chocando los dos hemisferios enfrente de nuestras narices para ver quién se come el pastel. Y el pastel es el petróleo del Medio Oriente. Y el que controle el petróleo del Medio Oriente controla el mundo, porque es el gas natural con el que todos nos vivimos. Sin petróleo no hay producción de nada absolutamente. Con eso fabrican llantas, con eso fabrican todo. Ahora, muy bien, si el Medio Oriente se encuentra entre Irak, Arabia y la nación del Medio Oriente, el petróleo, ¿qué hace Israel ahí? Es la única nación democrática. Y Estados Unidos está defendiéndolo. No, vamos a matarlos. Y mientras no los exterminemos, nunca podremos ser dueños del mundo. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el odio sobrenatural de la dimensión espiritual, moviendo a los gobernantes del mundo para poder exterminar a esa nación que a propósito de Dios la planta ahí para demostrarles a todos alrededor que por más que hagan, nunca la podrán destruir. Porque Israel es el santo de Dios. Se le llama a Jehová el santo de Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se cumplan las profecías. Si Israel no hubiera regresado en el 48 como nación, ¿qué profecías se podían cumplir? ¿A quién va a perseguir el anticristo? ¿Cuándo van a construir el tercer templo? Si no hay Israel, tampoco hay Apocalipsis, ni los 144,000 judíos. Entonces, cuando llega Israel a su territorio, el diablo, pero que se recalentó. ¿Cómo es posible? Hitler, ¿para qué te puse cabeza de albóndiga? Te volviste loco, ¿verdad? No, tú me volviste loco, le haber dicho Hitler después en la otra vida. Pero continuó con su odio contra ellos, lanzando a las demás de las naciones árabes, y Satanás, él sabe que mientras la nación de Israel siga con su influencia en el Medio Oriente, no podrá jamás tomar el control de las riendas del mundo. Y el anticristo, que va a ser un personaje poseído completamente por Satanás, a eso vendrá. Se va a sentar en una mesa. Por favor, vengan todos los judíos, el gobierno judío, vamos a sentarnos. Vamos a firmar un pacto. Siéntense por 7 años, Daniel 9, 24 al 27. Y aquí les voy a dar la seguridad, en esta firma que voy a dar, de que en 7 años, la semana 70 de Daniel, nadie los va a tocar. Pregunta: ¿a qué estado va a llegar Israel? De temor de tantas amenazas, que se va a tener que sentar con un hombre, donde este hombre tiene que representar un poder sobrenatural para que las naciones islámicas no toquen a Israel. Forzosamente el anticristo tiene que ser islámico.
El anticristo va a ser musulmán. Y como lo reconocen que él es el Mahdi, el que estaban esperando, lo van a respetar. Y no se van a meter con Israel en 3 años y medio. ¿A quién más le harían caso los judíos? No le harían caso a ningún líder que no fuera musulmán. Porque para ellos Alá es Dios y Mahoma el único profeta. Y a nadie más le hacen caso. A ninguna otra religión. Está prohibida cualquier otra religión en el Islam. Tú vas a Gaza y es la única religión que prevalece. O en Indonesia, o en Etiopía, o en Sudán, o en las naciones donde más el Islam ha crecido. Entonces este hombre que es el anticristo va a detener a todos. Se me calman todos, por favor. No se metan con ellos. Y les va a decir a los judíos, ahora sí pueden reconstruir su templo. Y van a reconstruir el 3er templo. Y a los 3 años y medio va a violar el pacto, Mateo 24, versículo 15, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, les dice a los judíos Cristo, porque viene una tribulación como nunca la ha habido en la historia del mundo. Y se inicia lo que es la gran tribulación. Después de 3 años y medio, viola el pacto, comienzan a perseguir a cristianos, y hay de ustedes que se encuentren en este tiempo vivitos y coleando. No van a poder esconderse ni en Chapultepec. Y la historia, tal como la Biblia la describió con tantos años de anticipación, la tenemos desarrollándose en nuestros ojos. Y el mensaje de Dios es: voy a preparar un lugar para ustedes. Vengo pronto por ustedes. No te desanimes. Sí, anímate si te sientes animado, anímate, porque si tú te desanimas, vienen los demonios y te hacen que te hundas más. Es un lujo que un cristiano se desanime. De alguna forma di, alabado, alabado, alabín, bomba, yo, ra. De plano, si no hay nadie ya, ni mi mamá no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijas no me quieren, mi madrina que me bautizó no me quiere, pues ya, alabado, pues yo me voy a levantar y tengo a Jesús, y contigo, Jesús, conquistaré reinos y murallas y seré a los montes más altos, porque tú eres mi Señor Jesús. Pero como decimos vulgarmente en mi tierra, si te agüitas, si te dejas de caer, si te desanimas, ya el diablo, alabado, máchelo más y más y más, y apachúrrenlo más, hasta que llegas hasta el suicidio, o a perder toda esperanza y toda luz. Y somos llamados a permanecer firmes en una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, a la cual todos hemos sido llamados. Tenemos que echarle ganas a la vida. Pase lo que pase, Dios no nos va a dejar. Vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir, y ya no tarde el venir por nosotros. ¿Estás tú listo para irte con Él? Te damos gracias, Señor Dios de los cielos y de la tierra, el que eras, el que eres y el que has de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y al que nos ha sentado en lugares celestiales junto al Padre, el que era, que es y que ha de venir. Y así nos dijiste estas palabras: Señor, yo soy el que murió, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves del reino de Dios, y tengo los candeleros y las estrellas en mi mano para hablarles a todas las iglesias y decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día que te sorprende la muerte, morirás en paz, porque vendrán mis ángeles a recogerte, para que tu pie no tropiece en piedra mientras vivas, para que librarte del lazo del cazador, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por el Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, por cuanto en Él has confiado. Él te va a levantar, va a poner tus pies sobre la roca, saciará tu sed, sanará tus heridas y te mostrará su salvación, que es más grande de nuestra propia imaginación. Innumerables son las obras de Jehová. Bienaventurados todos los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo ha llegado. El tiempo está cerca. El tiempo que profetizaron los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo ya está entre nosotros. Qué dichosos somos en esta generación de poder ver con nuestros ojos y presenciar como testigos que la palabra de Dios es indestructible, es inescrutable. La palabra de Dios permanecerá, los cielos desaparecerán, pero lo que Jesús ha escrito a través de su Padre permanece para siempre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a través de tu palabra y ahora les dices a muchos de ustedes que nos ven por los medios de comunicación o los que están presentes, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué quieres llevar todas esas cargas en tu vida? Dice Jesús, dámelas. Yo quiero cuidarte, tengo cuidado de ti, de tu familia, tus hijos, tu trabajo. Descansa en mis promesas. Ve lo que en esa cruz hice con mi sangre por ti. Di mi vida entera para que pudieras tener una vida y una vida en abundancia. Dile, Señor, entra a mi corazón como mi Salvador en este instante. Te recibo con toda la pasión de mi alma. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por resucitar a los 3 muertos a los 3 días para que vencer la muerte y mostrarme que tienes el poder de mi vida y de mi resurrección. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso libro tenemos. Este libro tienes que tenerlo aquí, mira. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque nuestro corazón descansa en la Biblia. La intención del diablo es esto. El día que él saque esto de tu vida, y lo va a intentar todos los días, nos quedamos vulnerables ante los ataques del maligno. El día que tú creas que puedes vivir separado de la palabra de Dios y que tienes el poder y la sabiduría para ser esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, es el orgullo, porque separados de Él y su palabra es Él es el verbo hecho carne, nada podemos hacer. Entonces Él nos manda que diario vengamos a la Biblia, diario. Ponte la disciplina en tu vida. Diario venía la palabra, los salmos en la mañana. Tener un tiempo, 10, 15 minutos con Dios en oración. Padre, esta mañana tu palabra dice, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me harás descansar, confortarás mi alma. Cuida, conforta a mi hijo, Padre, conforta a mi esposo, conforta a mi esposa. Te pido por esto, te pido por aquello. Y comienzas e inicias una relación. El cristianismo no es una religión, es una relación con alguien que está vivo. Porque tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Entonces, el cristianismo es eso. Te has empalmado, amalgamado con la misma persona de Jesucristo, que vive en tu corazón y en mi corazón por los siglos de los siglos. Y mientras Él venga, guarda tu corazón y ten mucha paz.
el imperio final del califato. Una serie con una relevancia, mencionaba hace algunos momentos, extrema, sobrenatural, milagrosa, que lo que está pasando en el siglo XXI, mes de mayo para ser exactos, es exactamente lo que a nuestro alrededor está cobrando vigencia, lo que los medios de comunicación, los encabezados de los periódicos han tratado de llevar a primeras planas, primeras noticias, politólogos, entrevistadores de noticias, etcétera, etcétera, con la influencia tan grande en el mundo actualmente de una religión que supuestamente el siglo pasado había sido enterrada cuando los ingleses conquistaron al Imperio Otomano Turco, 1923. El Imperio Otomano Turco o el Imperio Musulmán duró 500 años. Estuvieron casi en toda España, Europa, etcétera, etcétera. En 1923 los ingleses los derrotan después de la Primera Guerra Mundial. De 1923 al 91, otra ideología tomó su lugar, que fue el comunismo. Nada más que el comunismo es una ideología política principalmente, aun cuando afecta los principios morales. El Islam es una ideología peligrosísima religiosa, porque el propósito del Islam, de acuerdo a su libro El Corán, es ni más ni menos el exterminio de la nación de Israel. Matar a cuanto judío se pueda matar y a todos los infieles. Ahora que estábamos viendo estas manifestaciones en Estados Unidos que se iniciaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es el centro, ¿verdad? Interesante, porque Nueva York es la ciudad con más judíos que hay en Estados Unidos, y Chicago. Y ahí en la Universidad de Columbia se inició un brote movido desde luego por fuerzas extrañas, financiado por un multitrillonario llamado George Soros. Él está financiando y al mismo tiempo, escuchen esto, las universidades norteamericanas, no las públicas, Harvard, Yale, Princeton, Hopkins, Oxford, han sido financiadas hace más de 10 años por Irán, por Arabia Saudita. Dinero parte por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estas naciones musulmanas, ya no árabes, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes? Por ejemplo, Irán es una nación persa, pero se adjudicó, adoptó, abrazó el Islam hace algunos años. En 1935 del siglo pasado, Irán se llamaba Persia, que es el nombre que aparece en Ezequiel 38, versículo 5. Ahí en tu Biblia lo puedes ver, Persia, que aquí se describe como una nación que se va a unir en una alianza final en contra de la nación de Israel, tal vez antes del arrebatamiento de la iglesia, o esta invasión será al final de la tribulación. No lo sabemos, lo más seguro es que es al final de la tribulación, porque tiene un paralelo muy, muy grande con la guerra del Armagedón. Persia cambia su nombre en 1935 a la República de Irán cuando derrocan a los shahs. El Shah de Irán, antes con su papá y su abuelo, gobernaron durante casi todo el siglo XX la nación de Irán. Y la nación de Irán era amiga de Israel, era amiga de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después, en 1979,
le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Y entonces Irán se convierte en una nación no gobernada civilmente, sino religiosamente por unos hombres llamados los ayatolas. Al ser un movimiento religioso chiita, porque el Islam tiene dos ramificaciones. El Islam son sunis o son chiitas. El 90% del musulmán en el mundo pertenece a los sunitas, pero los iraníes y iraquíes son chiitas. Son dos divergencias de la misma raíz, del mismo árbol, que es el Islam. Entonces, a partir de 1979, Irán, a través del gobierno religioso, se apodera del Líbano. Y agarran lo mismo que hicieron en Irán, al gobierno del Líbano lo hacen a un lado, el gobierno civil, e Irán entrena a un grupo terrorista en el Líbano llamado Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo. Llegamos a los 80s, 90s más o menos, se levanta en el Medio Oriente un terrorista llamado Yasser Arafat. Funda un movimiento llamado Movimiento para la Liberación de Palestina. Y hace Arafat una constitución o una agenda donde uno de los artículos, lo puedes encontrar en internet, la agenda del Movimiento para la Liberación de Palestina, especifica claramente nuestro objetivo de los palestinos es la exterminación del Estado de Israel. Punto, se acabó. No queremos dos estados dentro de Israel. Pongan atención con esto, porque es lo que hipócritamente se está debatiendo ahorita en el mundo. No, pues es que hasta que los palestinos les den un estado dentro de Israel y los reconozcan como una nación dentro de Israel, se va a haber paz. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque los mismos palestinos no aceptan vivir con los judíos. Yo acabo de grabar, lo pueden encontrar en internet, creo que ya lo subieron hace 2 días, un mensaje donde se titula el mensaje la solución de 2 estados dentro de Israel. Algo así le puse al mensaje. 2 estados dentro de Israel. Y explico claramente todo este mecanismo y toda esta logística que estos movimientos han querido desarrollar. Muy bien. Entonces Irán invita a Arafat, dice el dicho en México, son lobos de la misma loma. O sea, con la misma ideología, acabar con los judíos, que los ayatolas tienen inmediatamente todo lo que es de la misma naturaleza se atrae uno con otro. Lobos de la misma loma, el mal atrae el mal, el bien atrae el bien. Y entonces Irán comienza a proponerle a Yasser Arafat, y hay fotografías de Arafat con los ayatolas, fiestas y por acá, y mujeres y bebidas y lo que quieran, y manden. Y le proponen comenzar a entrenar grupos terroristas. Porque después de los 80s, el mundo musulmán, el mundo del Islam, los que eran árabes, discernieron que no podían contra Israel a través de la guerra. La guerra del 48 no pudieron con ellos. 1956, la guerra del Canal de Suez, volvió a ganar Israel. 1967, 5 naciones árabes se juntan contra Israel. En 6 días Israel les gana la guerra. 1973, la guerra de Yom Kippur, Israel vuelve a ganar la guerra. Entonces se repelen los ayatolas con Arafat y dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, vamos a hacer grupos terroristas. ¿Qué es un grupo terrorista? Un grupo terrorista no es un ejército.
El problema de luchar contra un grupo terrorista es que se visten como civiles. En la Primera Guerra Mundial tenían un uniforme los alemanes, los contrincantes. En la Segunda Guerra Mundial los americanos, los ingleses, canadienses y los rusos tenían su uniforme, y Hitler tenía su uniforme de los nazis. Y tú sabías cuando ibas al campo de batalla quién era de tu ejército y quién no era aquí. Pero en una guerra terrorista no puedes saber porque entras a una aldea o un grupo donde se refugian los terroristas y están escondidos debajo de las mujeres se meten a ametralladoras, los niños se meten a ametralladoras, van caminando por la calle y aparentemente son civiles para hacerse las víctimas. Ante el mundo nos están matando a los civiles, esto es genocidio. Entonces Irán se convierte hasta mayo del 2024, siglo XXI. Irán se convierte en la nación número 1 hasta el día de hoy que financia y sostiene a todos los grupos terroristas del mundo entero. Comienza Irán a entrenar a la Guardia Revolucionaria, que se convierte después, ya que están entrenados, en un grupo terrorista, no en un ejército. Los separan el ejército del grupo terrorista y se llama Hezbollah, el Partido del Pueblo. Le dice Arafat a los ayatolas: pues tenemos Gaza, ahorita está Egipto en Gaza, ¿verdad? Pero queremos tener un grupo también. Y entonces toman un grupo de Gaza, como de 150 a 200 personas de Gaza, se los llevan a Irán y en Irán los entrenan y le ponen Hamas. La palabra Hamas significa violentos. Es una palabra hebrea. Qué ironía. Ya hay dos grupos terroristas, Hezbollah y Hamas. El propósito es: toman el Líbano y tener en la frontera con Israel, en el norte y en el lado occidental de Israel, junto al mar Mediterráneo, dos grupos terroristas. Junto al mar Mediterráneo, Hamas, y en el norte, el Líbano. Para ese entonces se levanta otro tercer grupo terrorista, cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. Muere Saddam Hussein, lo ahorcan, sus propios compatriotas lo ahorcaron, después de la guerra que hubo ahí que quiso invadir Kuwait, etcétera, etcétera. No vamos a ir a esos detalles. Y a la muerte de Hussein se levanta este tercer grupo terrorista llamado ISIS. Y este grupo terrorista se levanta con una visión mucho más horizontal, mucho más larga, mucho más penetrante, mucho más futurista que todos los grupos anteriores. Porque ISIS comienza a percibir de una forma muy clara: estamos esperando al Mesías, de acuerdo a la tradición del Islam. Están esperando, y se llama el Mahdi. Ellos están esperando al Mahdi, no están esperando a Jesús. Síganme con cuidado. El Islam no es coincidencia. La religión del Islam nació 600 años después de Cristo, con Mahoma. En el año 605 nació el Islam a través de un hombre llamado Mahoma, que tiene su centro en la Meca, en Arabia Saudita. Entonces, ellos están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mahdi es un Mesías que, de acuerdo a la disque teología islámica, va a venir al mundo después de una guerra sangrienta y va a establecer en el mundo entero la ley Sharia, S-H-A-R-I-A, Sharia, así como suena, con S al principio, que es la ley en la que se determina
que tienen que aceptarla por las buenas o por las malas. ¿Y dónde se establece en el Islam? Que ninguna persona que no sea musulmana se les califica como infieles. Así lo dice el libro del Corán. Muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a los homosexuales. Ahora que me llegaron correos de la Universidad de Berkeley en California, donde parece que sigue todavía los levantamientos de los estudiantes pro Palestina, yo le dije a uno de los pastores que me mandó el correo, pregúntale a cualquier grupo de estudiantes que si están protestando a favor de la libertad de Palestina, que a cuántos de ellos les gustaría ir a Gaza. Porque el 30% son del movimiento LGTB. Sin saberlo. Ahí van como borregos. El síndrome del rebaño se llama esto. ¿Por qué? Porque si van a Gaza los van a matar. En Gaza a los musulmanes, a los homosexuales, desde un edificio los avientan de cabeza y los matan. Y están diciendo pro-Palestina. Fíjense nada más al grado de desinformación, del desconocimiento, de la irracionalidad de la mente humana, donde estudiantes de universidad, Harvard, Princeton, Yale, tú dices, caray, son los futuros gobernantes del mundo, van a ser los futuros gobernadores, los futuros escritores, los futuros teólogos, los futuros politólogos, etcétera, etcétera. Y el hecho que sean tan inteligentes no les puede proporcionar la capacidad de discernir que la ideología que están siguiendo es contraria a sus propias vidas. Y al decir, vamos a decir, por favor, arriba Palestina, estamos con Hamás, están ocasionándole un daño a los palestinos. ¿Por qué los palestinos quieren librarse de Hamás? Porque Hamás es el grupo terrorista que los ha explotado por más de 15 años. Entonces, al desfilar pro Palestina, están apoyando a Hamás. En lugar de decir, acaben con Hamás, que devuelvan los rehenes, niños de 6 meses que tienen todavía secuestrados. Pro Palestina, pro Hamás. Te das cuenta que hay algo completamente diabólico en todo esto. Es increíble el mundo en que estamos viviendo. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos hace 2700 años, lo hemos visto poco a poco en esta serie, una invasión de una alianza de naciones que no existía hasta hace 10 años. Si aquí se está profetizando a las naciones que van a formar esta alianza, que iban a alinearse al final de la historia, y ante nuestros ojos, estas naciones son las que se están alineando. ¿Qué nos dice esto? Que nos encontramos al final de la historia. Que el ser humano ha llegado al punto donde Dios, el Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, El Shaddai, anunció con muchísima anticipación para que nosotros tengamos paz y para que sepamos que nosotros como cristianos no vamos a acabar con la maldad. Paz no va a haber en el mundo por más desfiles que hagan y por más protestas que hagan. Las cosas en el mundo van a empeorar, no van a mejorar. ¿Y saben ustedes por qué van a empeorar? Porque viene Jesús. Jesús no iba a venir a un mundo donde estamos en Chapultepec o en Reino Ventura.
y viendo patitos y jajaja y jijiji, jojojo, etcétera, etcétera, va a venir a un mundo donde está a punto de ser sepultado como en los tiempos de Noé, porque como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Dios no le llamó a Noé, ni nos llama a nosotros a detener el diluvio. No es nuestra misión detener el diluvio, nuestra misión es meternos en el arca. Nuestra misión no es parar las guerras, no lo vamos a parar. Nuestra misión no es acabar con la maldad, no se va a acabar hasta que Cristo regrese. Nuestra misión es que cuando veamos que la tormenta está como se encuentra y donde estamos en un mundo con tanta presión y con tanta incertidumbre y con tanto estrés, con tanta ansiedad, con tanto temor de la gente, con tanto miedo ya por vivir, ahí es donde Dios dice, métanse al arca. ¿Quién es el arca? Jesús. Vengan, acérquense a la palabra ahorita, ustedes los cristianos. Vengamos diario, día y noche, meditemos en este libro de la ley. Acerquémonos hoy a Dios más que nunca para que esta tormenta que nos está rodeando no nos inspire miedo. Ni estemos con estrés, con problemas cardíacos, con problemas gastrointestinales, cardiopulmonares, psíquicos, hasta con psicopatía, cantidad de cristianos con problemas mentales ya, de qué, y pensando, y todo el día, y esto, y ya viste esto, hay más noticias, y ya viene la guerra, etcétera. Estamos en la guerra, un eclipse, el eclipse, ya viene Jesucristo, es la segunda venida, viene el arrebatamiento, y están en un mundo tan de Pinocho, Blancanieves y el Mickey, y la patita de Mickey, ¿cómo se llama? Mimi. En ese mundo se está viviendo. Un mundo de fantasía, ahora con el eclipse y por las redes sociales, y va a acabar el mundo, y pasó esto, y pasó el otro, y estos signos, y pasó por 5 naciones que son Nínive, por el amor de Dios. El eclipse que la Biblia menciona en el libro de Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2 y en el libro de Apocalipsis, son eclipses globales. Y este eclipse mugroso que pasó por México, por una línea nada más, no fue global. ¿De dónde sacan esas guacas, como dicen en Guerrero, para poder clasificar que ya viene el mundo, que la Biblia, que esto y que el otro, y señales de los astros? ¿Cuáles señales? Esas son cosas que han sucedido toda la historia y van a seguir sucediendo. El eclipse final será global. ¿Cuál tercera guerra mundial? Ni que nada. La tercera guerra mundial, nosotros ya no estamos aquí, es la guerra del Armagedón. Nunca habían enviado tantos correos a nuestras redes sociales preguntándonos, hermano, dicen, ¿estamos en la tercera guerra mundial? Oh, que la canción. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? No me digas que eres del norte, le dije. Ni del sur, porque son los que más información les hemos dado. Y si después de todas estas cosas no te has ido metiendo a las series, estudiando, etcétera, etcétera, no quieras que Dios te diga, va a hacer esto, va a hacer aquello. Tiene que haber diligencia parte de nuestra persona para inquirir en la palabra de Dios. Entonces aquí en este capítulo de Ezequiel, vemos nosotros que en primer lugar encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, que Persia se encuentra entre las naciones que no van a ser destruidas. Israel no va a destruir a Irán por 2 razones principales. Fíjense a lo que nos atrevemos a decir para no ser calificado ni siquiera de falsos profetas, porque ahorita el mundo va a destruir Irán y le va a contestar Israel en primer lugar. Israel nunca, si Israel atacara a Irán, el problema de Irán es las plantas nucleares. Y tiene una planta que se llama Bosher, con B grande, S-H-R, Bosher, que está juntito al Golfo Pérsico. Bosher es la planta más fuerte, que es una centrifugadora de uranio 235. Y si Israel quisiera vengarse
contra Irán y atacar esa planta nuclear, el problema estriba en que si esa planta explotara, saldría la radiación y contaminaría a las demás naciones árabes. Y el mundo se vendría contra Israel. Algo parecido a Chernóbil. ¿Se acuerdan de una película que se llama Chernóbil? Que en Rusia explotó una planta nuclear por accidente, pero 1 año, 2 años después, la gente seguía muriéndose de cáncer. Entonces, Israel no haría esa estupidez. Número 2, todos creemos que va a destruir Irán. No podría mandar un misil a Teherán, a la capital, porque morirían millones de seres humanos. Y el 40% de la población de Irán siguen a Cristo. ¿Sabían eso? Entonces, cuando hablamos de Irán como una nación terrorista, estamos hablando del gobierno. En Cuba los cubanos son preciosos. En Venezuela los venezolanos son lindos. En Nicaragua son buenísimos los nicaragüenses, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, esa nación es así o asá, es el gobierno, desgraciadamente. Y por culpa de los gobiernos, como en Gaza, los palestinos son muchos cristianos. ¿Cuál es el problema? Jamás. El gobierno que los ha explotado, un grupo terrorista, y que se ha robado el dinero que le han mandado las naciones para medicinas, para comida, para escuelas, para hospitales, y se quedaron para construir túneles de 750 kilómetros y de 15 pisos hacia abajo de profundidad. Entonces tenemos que diferenciar el pueblo de los gobiernos por el amor de Dios. Entonces, cuando van en las protestas, pro Palestina, viva Hamas, pro Palestina, viva Hamas. ¿Vieron la entrevista que hicieron en Nueva York a los de Columbia, a los estudiantes? Oye, ven para acá. Oye, ¿qué quiere decir pro Palestina, viva Hamas? Tú sabes que Hamas es un grupo terrorista que tiene más de 150 rehenes todavía, y que si tú votas que por Hamas, estás votando en contra de los palestinos porque son los que han oprimido a los palestinos. Y a los judíos, así, vean la entrevista, está en YouTube. Y a los judíos, ¿por qué ese odio contra los judíos? ¿Qué te han hecho? A mí nada. Y entonces, ¿cuál es tu bronca con ellos? ¿Por qué ese odio de muerte a los judíos? ¿Por qué sigues lo que la borregada dice? Estudiantes, preparados, inteligentes, que de repente son desnudados, que ni siquiera saben ellos realmente lo que se encuentra de trasfondo de todas las protestas tan inútiles que están haciendo, movidas por agentes externos, por millonarios como George Soros, que financia todo esto para tratar de causar caos. Se metieron finalmente a la Universidad de Columbia, los estudiantes rompieron los vidrios, rompieron las ventanas y finalmente tuvieron que hablarle a la policía. ¿Por qué no querían hablarle a la policía? Porque la exdirectora de Harvard, una mujer morena, y de Yale, y de las 3 principales de Estados Unidos, cuando vino el movimiento del LGTB y a favor de los judíos, no hablaron a favor ni en contra, porque la labor de un director de una universidad es fomentar el antirracismo, el antisemitismo, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios, y aunque sean ateos, no puede haber grupos que se levanten en una universidad en contra de otro grupo, porque van a crear fricciones y problemas más adelante. Esa es la responsabilidad de un director de una universidad, evitar que esto suceda. Pero no lo hicieron, finalmente los tuvieron que despedir. Y ahora hay un nuevo director en Harvard, en Yale, en Princeton, etcétera, etcétera, y hasta por fin, oye, por el amor de Dios, es que no queríamos hablarle a la policía. Entonces, ¿para qué está la policía? Hicieron campamentos alrededor de los campus de la universidad, hasta que finalmente vieron que los estudiantes que no hay oposición, pues se metieron y comenzaron a romper hasta la oficina del director de la Universidad de Columbia. Y ahí sí, por favor, vino la policía y ya habían hecho cercos con maderas de 2 metros de estatura. Y vean los videos, se enfrentan con ellos, los golpean, tiraron ellos a matar con bombas Molotov, etcétera, etcétera, donde ya no es una protesta, ya es una insurrección que ningún gobierno puede permitir.
Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo irracional, un mundo donde todo está al revés. Entonces encontramos a Persia en el capítulo 38, 5 y tenemos a dos naciones más. Esto es asombroso: Cus y Fut. ¿Qué naciones se llaman actualmente Cus y Fut? Ninguna. Persia, sabemos porque en 1935 le cambió el nombre a Irán. Si queremos en la Biblia investigar o determinar de qué naciones está Dios hablando, tenemos que recordar un principio muy importante para todos los estudiantes de la palabra de Dios. En el capítulo 10 del Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé. Porque de acuerdo a la Biblia, después del diluvio, Noé, sus 3 hijos con sus 3 nueras, volvieron otra vez a reproducirse y llenar la tierra. De Jafet, el hijo de Noé, se pobló el mundo europeo, o sea, el mundo anglosajón. La mayoría de piel blanca, pelo güero o rubio, ojos claros, verdes o azules, etcétera, etcétera. De Sem se formó el grupo semita, o sea, el Medio Oriente, parte del Oriente y Asia Central. Entonces, cuando hablamos de los semitas, estamos hablando tanto de judíos como de árabes. Pero qué chistoso que se le adjudicó ya antisemita, antijudío. No, si tú eres antisemita, eres antiárabe y antijudío, por el amor de Dios. Usamos un vocabulario y términos que ni siquiera entendemos lo que estamos hablando. Por eso cuando te invitan a un debate, con una entrevista con alguien, periodista y esto, el antisemitismo, señorita, le dije el otro día, me entrevistaron en un programa, ¿usted sabe lo que es antisemitismo? Y me dice, ¿qué es? Le dije, entonces, ¿cómo se atreve usted a llamar a alguien antisemita cuando ni siquiera sabe el significado o la etimología de las raíces de esa palabra? Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos en la televisión, tanta gente, verdad, no sé la palabra que usar, no uso la de mi tierra porque, pero en ese mundo estamos. Entonces tenemos cuando discutimos, cuando hablamos, jamás, pro Palestina, abajo los judíos, vamos a protestar, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué tienes contra los judíos? ¿Te han hecho algo? ¿Se metieron a tu casa y mataron y robaron a tus hijos y a tus bebés? No. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está en contra de ellos. Entonces tú sigues la corriente del mundo como un borrego. No tienes tus características propias de opinión. ¿Por qué? Porque no te gusta informarte y porque la tendencia del ser humano es ser aceptados por la mayoría. Es una necesidad de los seres humanos. Todos necesitamos ser amados y amar. Y ser aceptados. Y por eso cuando tú no eres aceptado por tus amigos y tus amigos toman y se drogan, para ser aceptado te drogas y tomas porque tienes miedo de ser rechazado por tus amigos. Si tus amigas se acuestan con su novio y tú te dicen, ¿y tú por qué no te acuestas con tu novio? Eres una religiosa, eres pasada de moda, por no ser rechazada por sus amigas, viene Carmelita o viene Blanquita y se une a ese grupo y comienza a hacer eso para ser aceptada. Buscamos la aceptación de la gente. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Pasa lo mismo. En cualquier área del ser humano, donde va la mayoría, ahí me conviene estar, porque ahí está el pastel. Ahí puedo sobrevivir. No me quiero ir en contra, no quiero formar parte de la minoría. ¿Por qué? Porque busco ser aceptado. Y si reprendo a la mayoría, aunque la mayoría va mal y van al abismo y el barranco, me aviento con ellos. Por la falta de convicciones, sentido común, racionalidad y falta de principios de ética y de valor y principios morales.
principalmente. Entonces, en Génesis 10, versículos 2 y 3, encontramos que Cus y Fut descienden de Cam. Cam fundó el continente africano, los de color oscuro. Entonces, encontramos en la Biblia que los cusitas y los futitas pertenecen actualmente a dos naciones del norte de África llamadas Sudán y Etiopía, localizadas abajo de Egipto, al sur de Egipto, junto al Mar Rojo. Interesante que Sudán es de las más extremas naciones islámicas. Sudán fue la nación que le dio asilo a Osama Bin Laden, al terrorista número 1 después de Arafat en el siglo XX. Y Etiopía es una nación también sumamente extrema, que matan casi ya, son más del 70% de musulmanes al que no es musulmán. Y qué interesante, escuchen esto, antier, ya no vamos tan lejos, antier, cuando lo leí en la mañana dije, Virgen Santa, mejor Madre del Socorro, mi mamá. ¿Cómo es posible que hace 2700 años se haya mencionado Irán, Etiopía y Sudán, y hace 3 días Irán le acaba de proponer a Sudán darle drones, dinero, una base naval que le permita a Sudán establecer, precisamente porque este libro de hace 2700 años profetizó que Sudán formaría parte de la alianza final que iba a formar el anticristo. Entonces ya comenzamos a ver qué naciones van a formar el gobierno global final de la historia humana. Ya tenemos a Irán, tenemos ya a Sudán, tenemos a Libia que también se va a unir, a Etiopía, tenemos a Turquía en el versículo 6 y en el versículo 7. Gomer y Togarma, ponle arriba de tu Biblia, es Turquía. La clase pasada expliqué claramente el origen etimológico que nos proporcionó los grandes historiadores del mundo romano, donde claramente determinan la situación geográfica de lo que es Gomer y Togarma, que pertenece a Turquía. Y lo más interesante de esto también, todo es milagroso. Turquía ahorita la preside un hombre llamado Tayyip Erdogan y pertenece a la OTAN. La OTAN es el ejército de Europa. De acuerdo al artículo 5 de la OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, es lo que significa las siglas OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, dice el artículo 5, si España, que pertenece a la OTAN, Bulgaria, Rumanía, Alemania, etcétera, que pertenecen a la OTAN, cualquiera que ataque a cualquier nación que pertenece a la OTAN, todas le entramos a defender. Y como Ucrania no pertenece a la OTAN, Putin se aventó sobre Ucrania antes que la OTAN se la jalara con ellos. Porque si Ucrania llega a formar parte de la OTAN, pues de Ucrania a Moscú hay 15 minutos y pondría a Estados Unidos bajo la OTAN misiles nucleares apuntando a Moscú. Y Putin dice, el día que esto llegue, se acabó Rusia. Fue lo que pasó en 1961 con Cuba y John Kennedy en Estados Unidos, que Kennedy descubrió que había misiles de Nikita Khrushchev que puso Castro en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy dijo, John Kennedy, el presidente, no podemos permitir esto. Están enfrente de nosotros apuntándonos con misiles a Washington. Y fue un conflicto de 3 semanas, casi 3 semanas,
donde finalmente Kennedy le dijo a Khrushchev, o lo sacas o Tercera Guerra Mundial, porque ahí sí era Tercera Guerra Mundial. Fue la única ocasión en todo el siglo pasado en que el mundo estuvo a punto de una Tercera Guerra Mundial. Khrushchev sacó los misiles y gracias a Dios que se acabó esa amenaza. Bueno, es lo mismo que quería hacer Estados Unidos exactamente con Ucrania. Y por eso hace una semana volvió a Estados Unidos a mandar más de 3 billones de dólares a Ucrania. Han dado casi más de 15 billones de dólares a Ucrania. Y ahora anda el rumor que Zelensky, el presidente, anda perdido, que quién sabe dónde está, porque Putin ya amenazó y creo que ofreció Putin $1 millón o no sé cuánto al que matara a Zelensky, al presidente de Ucrania. Finalmente Ucrania va a quedar abandonada. De acuerdo a la Biblia, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que está aquí en Ezequiel 38, que forma parte de las alianzas que vienen contra Israel. Es increíble que Erdogan, el presidente de Turquía, para terminar, la pregunta es la siguiente: oiga, hermano, pero si Erdogan pertenece a la OTAN, y aquí en este libro dice hace 2700 años que Turquía va a ser de las naciones que se van a unir al anticristo, igual que Irán. Con Irán no hay tanto problema, pero Turquía perteneciendo a la OTAN hay un problema. ¿El problema cuál es? ¿Por qué se tiene que salir de la OTAN? ¿Y qué pasó con la guerra de Ucrania? Invade Putin Ucrania. Ucrania, casi el 50% del grano lo produce Ucrania. Además que el 60% del gas de la Unión Europea viene de Toluca. Alguien dijo Toluca, infórmate más, por favor. Viene de Rusia, ¿cómo que Toluca? Entonces, de Toluca viene el chorizo. Entonces, cuando el gas es provisto o proveído por Rusia, actualmente es imposible que las naciones de Europa hayan caído en la trampa del presidente Biden de unirse con Biden. Pues vamos a hacerle sanciones económicas a Rusia y vamos a bloquearle todas las transacciones internacionales de SWIFT y el banco, etcétera, etcétera, para que se salga de Ucrania. Ja, 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 ja. Se soltó la carcajada Putin. Y lo único que fue mandarle un recado a Alemania, porque el gas que viene de Rusia llega a Alemania y Alemania es la que distribuye el gas a Europa, a las demás naciones. Y simplemente Putin le dijo a Alemania, ¿sabes una cosa? Avísales que si la siguen haciendo de tos, les cierro la llave. Y a ver, viene el invierno y se van a morir de frío, se van a morir de hambre. Y a Turquía le dijo Erdogan, ya no hay grano. Y el grano es indispensable en Turquía, y el gas y el dinero también. Y Erdogan dijo, si no tengo grano y no tengo esto, viene una revolución civil, mi pueblo me va a crucificar. Putincito, mi amigo del alma. A ver, ven para acá, le dice Putin, y se va a Rusia, Erdogan, y se retrata con Putin, Erdogan y Xi Jinping de China y los ayatolas y los 4 alegres compadres abrazados diciéndole a Erdogan a la OTAN, bye. ¿Por qué? Por la conveniencia, los intereses políticos, económicos, de que Rusia necesita grano, necesita eso. Ahorita todavía no se sale de la OTAN, pero hace una semana Colombia rompe con Israel, supieron, el presidente Petro es de Colombia, ya rompió relaciones con Israel. Qué increíble, ¿no? Y hace una semana exactamente Erdogan acaba de mandar que quiere romper relaciones comerciales porque Turquía le provee a Israel el acero. Y ahora ya rompió relaciones comerciales. El siguiente paso es salirse de la OTAN. Escuchen esto. ¿Cómo se acomodan las piedras con piezas? Si Turquía se sale de la OTAN en Europa, la Unión Europea tenía 2 ejércitos, Inglaterra y Turquía. Turquía es el ejército más grande ahorita de Europa. Si se sale Turquía de la OTAN, Europa se queda como el pollito, pío, pío, pío,
¿Para dónde me hago? Pues los Estados Unidos ya es una bola de mentirosos, etcétera, etcétera. Los países africanos musulmanes se están yendo todos con Rusia y todo ya casi el norte de Europa, también los países bálticos, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Latvia, Letnia, que están junto a Rusia, ya están tratando de unirse a la OTAN y nos vamos a quedar completamente solos. Y aquí en este caldo de cultivo, donde Europa se queda como un pajarito, como un patito feo sin nadie, ¿quién creen que va a aparecer? ¿Quién creen que va a venir con unas ideas asombrosas y los va a salvar? Superman. Y todos, ¿verdad? Eres tú el que estábamos esperando. Voy a arreglar el problema con Ucrania, voy a arreglar el problema de Turquía, voy a arreglar el problema de las amenazas. Con Estados Unidos ni se preocupen, Estados Unidos ya va en decadencia, ya ni piensen en Estados Unidos porque ni aparece en la Biblia. Ni en la Biblia del Mormón está Estados Unidos. El anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? De acuerdo a la Biblia, va a unir un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Un G10 va a unir 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa. Se van a unir en un G10. ¿Por qué? Porque Europa va a buscar el petróleo del Medio Oriente. Se van a quedar desamparados. De alguna razón algo va a pasar con Rusia. Y el Medio Oriente va a unirse con Europa. Y por eso dice en Daniel 2:35 en adelante, que esta unión de los 10 dedos representados en la estatua de Nabucodonosor serán 5 de barro y 5 de hierro, de acero. Y así como el hierro no se mezcla con el barro, van a mezclarse, pero no se van a unir, porque jamás se uniría el occidente con el oriente. La cultura europea, la religión europea, las tradiciones europeas, la cultura europea es diametralmente opuesta al Islam. La cultura, la religión del Islam, por eso no soportan a Israel ahí en medio los países árabes. Todos somos musulmanes. Y estos aquí tienen otra religión, otra cultura, otras tradiciones. No pueden estar junto con nosotros. Échanos al mar Mediterráneo. Y todas estas eventos y cuestiones que estamos nombrando se están conjugando como piezas de un rompecabezas donde las estamos uniendo mediante la Biblia y dándonos cuenta, Jesús viene ya. Amanezco todos los días, Jesús, ven por tu iglesia. Ven por nosotros, Jesús. Ya no tarda Jesús en venir. A lo mejor ahorita saliendo podía venir Él. Mañana, un año, no sabemos. El día y la hora nadie la sabe. Pero sí sabemos los tiempos y las señales. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Para que ya dejes tu vida vana, tu vana búsqueda del dinero, del placer, de las drogas, del alcohol, de esto, de aquello, de tus amistades, jijiji, jojojo, amistades que tal vez ni siquiera te ayudan a tu vida espiritual. Ya ven y busca a Dios, arrepiéntete y busca a Dios con todo tu corazón. Hermanos, este es un llamado de alarma que la Biblia nos hace. Despierta. Abre los ojos y date cuenta de lo que está pasando acá, allá. Y aquí está todo. Venimos a la iglesia a enterarnos de lo que no nos vamos a enterar en TV Azteca o en Televisa o en TV Sky o lo que sea. Aquí nos enteramos de la verdad. Para que despiertes, para que busques las almas, para que ganes las almas, para que le hables a tu familia, para que comiences a orar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Todos los que están perdidos en tu familia, ten una lista ya de oración, busca a Dios en la mañana, levántate, ora por ellos, en la noche, ora por ellos. Dios contesta la oración. Dios va a hacer algo con tu familia, pero tú no puedes ser una persona en letargo espiritual, una persona abandonada que de vez en cuando lees la Biblia. Las series nunca las ves, ni ves lo que pasó en la serie anterior, ni mucho menos. Llegas aquí el domingo y no puedes entender nada porque no has visto las conferencias anteriores. Porque ni siquiera estás despertado.
No sé cuántos de ustedes vieron una película que está ahorita en la cartelera, La Guerra Civil. Se la recomiendo que la vean. Yo recomiendo muy pocas películas. Se llama Guerra Civil. En Toluca la están pasando ahorita, en Estados Unidos también. Están pasando exactamente en esa película lo que va a pasar en Estados Unidos. Devastado completamente. Ya ni les digo en qué termina la película. Pero es una película cruda, que es exactamente la guerra civil que se aproxima tal vez en Estados Unidos. Pero vale la pena, vuelvo a repetir, es cruda, muy fuerte, no hay ninguna escena sexual ni mucho menos, ¿verdad? Tampoco muy groserías, casi no hay, 2 que 3 groserías nada más. Pero es una película que aprendes tú mucho y sales y dices, caray, se está adelantando, ya no hay ciencia ficción, ya lo que estamos viendo está sucediendo, sobre todo también en el área de la inteligencia artificial, de lo cual la próxima vez vamos a hablar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Todo comienza a derrumbarse a nuestro alrededor. Ideologías, filosofías, sistemas de gobierno, pensamientos, culturas, religiones, pero tú permaneces. Porque tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza, esta paz de saber que te pertenecemos. No tengan miedo, pequeña manada, dice el Señor. Tú eres mi testigo a través de las evidencias que he dejado en la Biblia, que no hay otro Dios más que yo. No hay Dios, no hay ninguno más que yo, el Señor. Padre de Jesucristo, de Abraham, Isaac y Jacob, que mandé a mi hijo a una cruz, a abrir sus brazos, a que fuera coronado de espinas, clavado sus brazos y sus pies, porque te amo, porque quiero tener una relación contigo, porque no quiero que vivas en la vida, la corta vida que nos queda bajo el temor, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. No, yo soy tu Dios. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Escúchame, estaré contigo siempre. Cada segundo que pase tu vida, ahí estoy contigo, alentándote, mostrándote que regreses a mí, que me busques, porque me encontrarás si me buscas con todo tu corazón. Y ustedes que todavía a través de la televisión también no tienen a Cristo, ven a Cristo. Él fue enterrado, crucificado, resucitado a los 3 días para darnos la esperanza que somos peregrinos por este mundo, vamos de paso, somos extranjeros de este mundo, no somos de este mundo, pertenecemos a un mundo muchísimo mejor. Por eso anhelamos en lo profundo de nuestra alma gritar: Jesús, rescátanos, sácanos de este mundo perverso y maligno, corrompido completamente. Llévanos contigo a la casa que has preparado para nosotros, los que te amamos. Y si tú no tienes a Jesús todavía, dile: perdóname, Señor, por mis pecados. Creo que en la cruz abriste tus brazos por mí y me has amado con un amor eterno. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste, que me limpia ahora de toda mi vida pasada. Y de aquí en adelante, tú me haces una persona enteramente nueva para servirte, adorarte y buscarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.
Out of everyone, out of every moment, it was you. It was always you. In a world of endless faces, passing by like drifting light, I was walking without meaning, just another sleepless night. Never thought that in a second everything could realign. Then you stood there in the chaos, like the answer I would find. Out of millions, it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. Through 1,000 wrong directions, through the years I couldn't see, every moment brought me closer to the one I'm meant to meet. Out of millions, it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. In the endless flow of time, we were written in one line, not a second out of place. We just met at our own pace. Out of millions, it was you. Through the years, my heart just knew. Every step I ever made was leading me your way. Not too soon and not too far, here we are, just as we are. In this endless life we move, I was always meant for you. Out of everyone. The one I loved was always you. Back then, right now, and forever. Before I knew what love could feel like, you were already in my heart, like a name the stars had written long before my world could start. Through the years and changing seasons, through the laughter and the pain, every road my soul kept taking only led to you again. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and
around us. Days may come and drift away, but one thing in me stays unshaken. Loving you won't ever change. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and all my future, my heart belongs to you. If I had another lifetime, if I lived 1,000 more, I would still find you and choose you, like I've always done before. The one I love was always you, in the past and even now, and in every single tomorrow. You're the only one somehow. The one I want is always you, no matter where life takes me to. Before today and all my future, my heart